Buenos días, estudiantes de noveno año de educación básica. Hoy, miércoles 21 de octubre del 2020, vamos a dar inicio a la semana 1 de la asignatura Ciencias Sociales, recordándoles que iniciamos nuestra primera etapa de estudio correspondiente al segundo quimestre. Bien, el tema que abordaremos es los derechos humanos en el siglo XX. Subtemas a tratar: los derechos humanos y su creación en el siglo XX. Lucha por los derechos humanos. Protección y cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos humanos y su creación en el siglo XX. Las pretensiones imperialistas, el exacerbado nacionalismo y los continuos conflictos del siglo XIX no pudieron ser contenidos en la primera mitad del siglo XX. Este fenómeno afectó principalmente a Europa y Asia, aunque también a Estados Unidos. Este contexto tenso y de creciente conflicto llevó al mundo a dos guerras mundiales, en las que murieron millones de personas. La Segunda Guerra Mundial generó los hechos más lamentables que ha experimentado la humanidad en su historia. Por un lado, la ciencia al servicio del exterminio en los campos de batalla. Por el otro, Europa padeció grandes genocidios. El más importante fue el asesinato de los judíos en los campos de concentración y exterminio. Aunque es preciso aclarar, estas grandes masacres tenían una larga data. En América se seguía exterminando a los pueblos indígenas. En Europa se recluía y exterminaban a los individuos que no eran necesarios para el proyecto nacional. En África, las potencias colonialistas europeas habían llevado a los habitantes del continente a la guerra. En 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas con el fin de gestionar las relaciones entre los diferentes estados en un marco internacional de derechos comunes, paz, seguridad y desarrollo económico de los países. Este organismo fue encabezado por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. En 1948, una comisión redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eran derechos que se reconocían y se aplicaban a los habitantes del planeta como irrevocables e irrenunciables, con el fin de evitar que volvieran a ocurrir los horrores de las dos guerras mundiales. Estos derechos se han ido perfeccionando con el tiempo. Su declaración no fue suficiente, pues en el siglo XX se siguió atentando contra los derechos humanos de poblaciones enteras. De hecho, hoy se continúa violando esos derechos en muchas partes del mundo. Lucha por los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos ha tomado siglos y para conseguirla se ha llegado a derramar sangre, porque quienes lo reclamaban fueron reprimidos por quienes se los negaban. A continuación, expondremos algunos casos de lucha por los derechos humanos. Si bien en el siglo XIX se consagró la idea de igualdad, muchos grupos sociales permanecieron excluidos. Los afroamericanos de Estados Unidos soportaron un fuerte racismo desde la colonia hasta avanzado el siglo XX. En la década de 1960, Martin Luther y sus compatriotas afroamericanos organizaron marchas y actos de resistencia para exigir la igualdad de derecho ante el resto de estadounidenses. Los afroestadounidenses eran vistos como inferiores, no podían votar, tenían menos oportunidades educativas, en fin, menos derechos que el ciudadano promedio. Sus protestas pacíficas fueron reprimidas fuertemente. En 1968, Martin Luther fue asesinado. Europa no fue la excepción. Otro grupo que fue segregado y excluido del goce de sus derechos en educación, trabajo, salario, participación política,
fue el de las mujeres. A finales del siglo XIX se organizaron una serie de asociaciones de mujeres que exigían el completo goce de sus derechos. Encabezaron numerosas huelgas y en muchas ocasiones fueron reprimidas y asesinadas por los gobiernos y las élites, que veían en ella una amenaza al orden. Para los estudiantes, el derecho a una educación para todos ha sido una lucha que no acaba. Las universidades eran espacios donde solo aquellos tenían dinero o conexiones con los gobiernos podían estudiar. Los jóvenes encabezaron grandes manifestaciones para exigir su derecho a ingresar a estudiar, pero también han participado en manifestaciones para reclamar derechos y rechazar los abusos de los gobiernos. En multitudes, momentos fueron reprimidos y asesinados. Protección y cumplimiento de los derechos humanos. Varias veces nos preguntamos, ¿por qué existe tanto conflicto alrededor de los derechos humanos? Si son derechos fundamentales para la existencia, deberían ser respetados a cabalidad, ¿verdad? La respuesta a esta pregunta reside en cada uno de nosotros. En ocasiones pensamos demasiado en cómo hacer respetar nuestros derechos y muy poco en cómo respetar los derechos a los demás. Es importante considerar los derechos humanos dentro de cada uno de los contextos en los que se representan. Existen países o culturas en que lo más importante es reivindicar ciertos derechos que en otros. Lo más importante es estar en la capacidad de tenerlos presentes en nuestra vida diaria, tanto para cumplirlos como exigirlos. En el caso de las funciones estatales, estas deben estar en sintonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con una serie de tratados e instrumentos que tienen el carácter de obligatoriedad jurídica. Los estados están en la obligación de reconocerlos, promocionarlos y protegerlos. En el estado ecuatoriano, la Constitución del 2008 ha sido catalogada como una constitución garantista, pues está diseñada sobre el principio de protección y garantía de los derechos. Pero fuera del papel, es bastante difícil asegurarse de que el Estado se encargue de precautelarlos. Por eso, es esencial saber que todas las personas que deseamos alcanzar el ideal de una convivencia humana respetuosa, estamos en la obligación de participar en la creación, el análisis y la aplicación de los instrumentos que nos regulan. Esto se puede practicar en nuestras instituciones educativas, participar en la creación de un código de convivencia, de las normas de la clase e incluso del gobierno estudiantil. Nos pone en una situación en la que, como miembros de la sociedad civil, podemos hacernos escuchar. Bien, en este momento les voy a proyectar la actividad en la sesión virtual. Actividad en la sesión virtual. El primer punto nos indica, responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 7 preguntas. En el segundo punto nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 2 ítems de responder B si es verdadero y F si es falso. Y en el tercer punto nos indica investigar el significado de los siguientes derechos. Nota, las actividades de la sesión virtual
tendrán 3 días de plazo para subir al sistema Idukai. Recordándoles, estudiantes, que la actividad lo realizamos en la sesión virtual. Bien, en este momento voy a proyectar la tarea correspondiente a la semana. La tarea. En el primer punto nos indica investigar los derechos humanos que se incumplen en Ecuador. En el segundo punto, realizar un collage con el tema los derechos humanos. Lo puede realizar en una hoja de dibujo o cartulina. Indicaciones generales, estudiantes. La tarea la realizan en una hoja de cuadro, suba una fotografía a la plataforma, tendrá 7 días hábil para subir al sistema la tarea. Muchas gracias por su tiempo prestado.